El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La primera lectura, el libro del Eclesiástico, nos hace como un panegírico ya de Elías. Surgió Elías como un fuego encendido, sus palabras eran un horno encendido, les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó, cosas que hizo. En aquel momento, con el oráculo divino sujetó el cielo, hizo bajar 3 veces el fuego. Se refiere aquí a cuando hace bajar el fuego sobre los sacrificios sin encenderlos. Cuando cierra el cielo representa las sequías que Dios le hace hacer para el pueblo, para castigar y hacer ver al pueblo lo que pasa, todas aquellas cosas. Y después dice: un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Recordemos este Elías que sube en el carro de fuego que decían. Y entonces viene lo que nos interesa más como profecía para el Nuevo Testamento. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a los padres con los hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives. Es parte de la profecía del precursor, del que ha de preparar los caminos al Mesías, que es Elías. Y esto tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy. Si os habéis fijado, son los apóstoles, 3 apóstoles, no nos dice aquí, dicen: los discípulos preguntaron a Jesús. ¿Pero cuándo se lo preguntaron? Pues se lo preguntan justo bajando del monte de la Transfiguración, donde habían visto a Moisés y a Elías conversar con Jesús. Y a raíz de esto preguntan: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Los escribas decían perfectamente, interpretando las profecías de Malaquías. Cuidado con estas profecías que no son las que la gente piensa. Las profecías de Malaquías, las auténticas, es el último libro del Antiguo Testamento, que se llama el libro de Malaquías. Y en el 3er y 4 capítulo están las profecías sobre Elías que ha de volver y sobre esta presentación de Elías al Mesías, al que ha de venir. Pues bien, dice Jesús, y fijémonos bien porque aquí hay juego en estas palabras. Dicen: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Y así entendieron que se refería a Juan Bautista. Aquí hay como 3 puntos diferentes en estas frases, o 4. Primero, Elías vendrá y lo renovará todo. Es curioso porque Jesús, interpretando bien el 3er y 4 capítulo de Malaquías y dando mucho más que lo que dice allí, nos está diciendo: Elías ha de venir 2 veces. Pues como 2 son las venidas del Señor, habrá 2 preparaciones. La preparación actual, que es Juan Bautista, que ha preparado los caminos al Señor. No lo dice con estas palabras, pero está diciendo esto. Y al final de los tiempos, antes de que acabe el mundo, volverá otra vez Elías. Y entonces lo renovará todo. Pero es curioso porque esta división de este Elías en 2 momentos no quedaba nada clara hasta que Jesús nos lo dice en el Evangelio. Se podía interpretar, pero no quedaba clara. 2 venidas de Elías, pero cuidado, no de Elías
el personaje, el profeta, sino dos personajes con la misión de Elías. Juan Bautista no es Elías, pero es Elías. No es Elías en el sentido que no es la reencarnación de Elías, pero sí es esa misión que tenía Elías que pasa al profeta Juan, a Juan Bautista. Juan Bautista que es el precursor, el que prepara los caminos al Señor en esta primera venida. Igual que volverá Elías en la figura de no sabemos quién, con la misión al final de los tiempos de hacer lo mismo que hizo Juan Bautista, preparar los caminos al Señor para el fin del mundo. Así también dice, Elías ha venido, Juan Bautista, no lo han reconocido y han hecho con él lo que han querido. O sea, le han cortado la cabeza, lo han puesto en prisión, sin juicio, sin nada, y lo han matado sin juicio y sin nada. Pues lo mismo harán con el Hijo del Hombre. Lo cogerán, lo juzgarán, en este caso sí que habrá un juicio, aunque el juicio es muy curioso, el juicio de Jesús, porque el juicio de Jesús lo declaran inocente, y declarándolo inocente, lo cuelgan en la cruz y lo matan. Es muy curioso ese juicio. Eso que vemos siempre en el tiempo de Cuaresma y sobre todo la Semana Santa. Yo no soy culpable de la muerte de este hombre, no veo en él nada malo, dirá el procurador, dirá el responsable romano. Por eso me lavo las manos, la culpa es vuestra, crucifícalo. No hay culpa, pero crucifícalo. Se lava las manos y lo crucifican. Así también el Hijo del Hombre va a padecer y morir en manos de ellos. Es profecía de su pasión, pero a la vez es entender un poco quién era este Juan Bautista. Pero a la vez aquí hay como dos sentidos que se mezclan. Por una parte, ya habríamos visto el texto anterior, o sea, el texto antes de este Evangelio, en la montaña de la Transfiguración, cómo se presenta Jesús como el Hijo de Dios, la voz del Padre, este es mi Hijo, escuchadle, hacedle caso. Mientras que aquí, este que sabemos que es el Hijo de Dios, que sabemos ya que es el Mesías, Juan nos hace entender que realmente es el Mesías. Aceptando a Juan y reconociéndolo como Elías, Jesús se presenta como el Mesías, el que tenía que venir. Para nosotros es mucho más. Es nuestro Señor y Redentor, el Hijo de Dios que ha venido a darnos vida, vida ya aquí en abundancia, pero sobre todo la vida eterna.